Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un nuevo mundo. Te saluda Alejandro Jardines y como en cada capítulo me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias por haberle dado play en esta temporada. Y bueno, el capítulo de hoy quisimos darle continuidad, algo de continuidad a lo que estuvimos hablando la semana pasada. Si nos escuchaste, recordarás que estuvimos hablando de la inteligencia artificial y por ahí decíamos una frase, primero vegetal y luego digital. Y con lo vegetal, nos referimos más bien a que primero hay que conocer el proceso, entenderlo. Comúnmente en México decimos, vamos a hacerlo a mano, ¿no? Primero en papel. Y de ahí viene esa palabra de vegetal antes de llevarlo a una herramienta digital. Y hablábamos de las implicaciones y de la importancia que tiene el conocer el proceso, conocer la materia, dominarla y después sí llevarla a una herramienta digital que nos ayude a hacerlo más sencillo, más rápido, más eficiente, ¿no? Y bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de inteligencia artificial, acerca de cuáles son esas habilidades que requerimos para poderla utilizar. También saber si esa preocupación que está por ahí en el medio, quizá tú también te lo has preguntado y decir, oye, esta onda de la inteligencia artificial que dice que nos van a reemplazar a los humanos y que ya nos van a dominar las máquinas y que no sé qué. Queremos hablar acerca de ello y ver qué tan probable, factible es eso, ¿no? Y bueno, para entrar en materia, quiero saludar a Juan Antonio Andrade, a Manuel Jardines, a Alvin Train, a Meni Jardines, quienes estuvieron con nosotros en el capítulo pasado, para darle un poquito más de sabor y darle continuidad a este nuevo capítulo. ¿Cómo están, señores? Muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias, buena Muy bien. tarde, buena noche y buen Gra- día. Muchas Excelente, gracias. ingeniero. Muy bien. Gracias, Alejandro. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Señores, inteligencia artificial, el boom de ahora, lo que en todas las reuniones estamos hablando, lo que para muchos empresarios se ha convertido como que en la panacea, en la gran oportunidad, porque ahora voy a requerir menos personal, porque ahora voy a ser más eficiente. Y para los que son empleados, la gran amenaza de decir, híjole, ahora con inteligencia artificial mi empleo va a ser sustituido por una computadora. Hace tiempo, por ahí me llegó un meme y creo que se los compartí a ustedes, miembros de la mesa, se los compartí en nuestro grupo de WhatsApp, en donde a manera de burla era una sala de juntas, en la cual en lugar de haber personas sentadas, había como 6 o 7 computadoras y un gerente en la cabecera, ¿no? Y diciendo, miren, ahora mis nuevas juntas, ¿no? Fluyen mejor, fluyen más fácil, etcétera, haciendo alusión de que ahora las computadoras van a reemplazar por completo a los humanos, ¿no? Eh, Hoy en día, y con la experiencia que ustedes han tenido en la administración de negocios y en el emprendimiento de empresa, ¿qué tan factible vemos que eso se convierta en una realidad, digamos, en un corto plazo? Y digo corto plazo porque pues el término inteligencia artificial empezó a sonar por ahí de 2024, finales del 2024, principios del 25, y hoy, 12, 18 meses después, pues se ha vuelto algo que ha crecido como la espuma, ¿no? Hay mil herramientas de inteligencia artificial,
ya no nada más el chat GPT, ya hay varias herramientas que hacen cosas similares. Y si les parece, para abrir la discusión, qué tan probable es que ese meme que por ahí les compartí, que ahorita traté de explicar en voz, vaya a suceder en un corto tiempo? Juan Antonio, si nos ayudas a abrir la discusión. Híjole, tremendo cuestionamiento, Alejandro. Tengo presente que esa es la idea a dónde llegar, pero también algo que, cuando no sé, pero también una realidad es de que ese proceso tiene que ser en etapas, tendría que darse en alcances y en sucesos. A lo mejor en la primera junta del primer año vas a tener una computadora y 6 empleados. Tiene que ser poco a poco porque también esto tiene un valor que a veces yo no alcanzo a distinguir o a valorar, pero tengo que tener la capacidad profesional de entender que es un suceso que trasciende hoy y que conforme se vaya desarrollando el día de mañana va a trascender de mayor forma. Pero una verdad que no podemos dejar de tener presente es que tú te fuiste en tu ejemplo del 0 al 100. Ujú, Yo creo que tiene que ser un proceso construido en diferentes alcances, diferentes valoraciones a los logros y poco a poco, porque sí, indudablemente nos tiene que llevar a un alcance de la sustitución. Permíteme decir que yo no creo que al final de la historia la inteligencia artificial sustituya a la capacidad mental del humano. Yo sí creo que tiene que ser un ejercicio, una práctica compartida, ujú. dependiendo del foro y del alcance que pretendas. Ok, ok. eh, Me eh, preocupa que y- se quedan callados todos. Ya nos diste Yo, todo. yo estoy de acuerdo en una gran parte, o vamos, complementaría lo que acaba de comentar Juan Antonio, en el sentido de que eh, me acuerdo de una anécdota que sucedió en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde alguien me preguntaba qué tan rápido iba a ser el proceso de cambio que íbamos a gestar en esa organización. Y mi respuesta fue, depende del tamaño del león. Y se asombró muchísimo la persona y me dice, ya no te entendí, ¿cuál león? ¿De qué me hablas? Le digo, el león de tu competencia. Si tu competencia es un león cachorrito, muy bien alimentado, entonces te vas a entretener jugando con él. Pero si tu competencia es el papá de ese cachorrito que tiene mes y medio de no comer, te va a perseguir para que comas, para comer. Y entonces vas a correr con una velocidad tan vertiginosa Ujú, que ni tú mismo te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué tan rápido va a ser ese proceso que comenta Juan Antonio? Va a depender de varias, y como lo dice el título de este podcast, va a depender de las habilidades que tienes que desarrollar para enfrentar dicha competitividad, tanto a nivel institución como a nivel personal, ¿sí? Entonces, oye,
debo de tener este tipo de situaciones, sí, eh, porque si no, va a haber alguien que está compitiendo conmigo o con mi empresa, entonces le voy a dar mucha velocidad a dicho proceso. No. Si, Creo que, si, perdón, perdón, Manuel. si no encuentro esa competencia, necesidad de competir, puede ser que hasta me calme y me diga, es que para nosotros la inteligencia artificial no es tan necesaria, ¿sí? Y entonces, voy a bajar la velocidad y a lo mejor como quiera me alcanzan, ¿verdad? Pero yo voy a bajar la velocidad. Entonces, ¿qué tan rápido va a ser el proceso? ¿Qué tan rápido tengo que ponerme a desarrollar habilidades? Va a depender de tu competencia o competitividad. Eh, un punto de vista aquí, es decir, dentro de la inteligencia artificial, a mi juicio, la primera cosa que van a hacer, van a sustituir el input humano, son las transacciones repetitivas, ¿sí? Ujú. Y, y criterios programados de aprobación o rechazo, o, ¿no? Que se ponen antes, ¿sí? Así que, por ejemplo, áreas que pueden estar afectadas son áreas que todas las semanas, todos los meses hacen la misma cosa, ¿no? Bajo un criterio. Si se salen del criterio, hay una excepción. Por ejemplo, contabilidad, ¿sí? Por ejemplo, eh, la utilización de cierta maquinaria, ¿sí? Lo que sí no lo va a sustituir a corto plazo son áreas de creación e innovación, Investigación. de investigación, creación. Es decir, lo que dijo Juan Antonio antes, es decir, la mente humana no lo va a reemplazar. No sé Y, cómo lo ves, Benny. Yo pienso que el engranaje es distinto. Pienso que, digo, poniendo analogías, esto es, como dicen en Estados Unidos, es uncharted territory, o sea, nunca habíamos estado en la humanidad con computadoras que ya pueden entablar conversación, que eso es lo novedoso del AI moderno, vamos a ponerlo así. Eh, es el AI generativo que le llaman por ahí los especialistas. El engranaje va a ser diferente. O sea, esa junta que dice Alex, que el meme que mandó de, pues el gerente si se fijan, eran 6 Mac Minis. Y lo está poniendo porque la Mac Mini resultó ser la mejor opción para instalar un tipo de inteligencia artificial, una plataforma de inteligencia artificial que se llama OpenClaw. Y el OpenClaw pues maneja la computadora como si hubiera un humano manejando el teclado y el mouse y todo esto, ¿no? Pero instalar el OpenClaw hoy por hoy no es tarea fácil. Es un reto hoy, mañana no lo sé. Eh, pero mientras jale el OpenClaw, sí son juntas más smooth. Es más, yo creo que a lo mejor ni juntas son necesarias, se coordina. Precisamente lo que hace el OpenClaw es coordinar diferentes AIs, ¿no? El AI que hace los videos y el AI que está viendo los sitios web y el AI que está haciendo análisis y así. Y entonces, esa es la novedad. Entonces dices, bueno, y ahora la mente humana que ya no sirve para nada. Depende, si la persona se dedica a nada, como sucede con el cuerpo humano después del automóvil, donde ya estamos atados a una silla, pues sí, va a haber mucha deficiencia mental, o sea, como o lo hay hoy en la deficiencia del cuerpo humano, ¿no? Con el sedentarismo. Pero si la persona aprende a usar y a coordinar y a sacarle provecho al AI, en un trabajo, en una empresa, en una organización, o como freelancer o qué sé yo, pues entonces sí, o sea, tu mente se está engranando de otra manera distinta a la nueva realidad, que es pues máquinas que piensan, ¿verdad? Ya ese tema de si piensan o no, ok, a lo mejor es un tema filosófico que se puede debatir, pero de que hacen cosas nuevas, sí, o sea, de que hablan, pues sí, de que se comunican también, o sea...
Meni, Esa es la cosa. ¿y hasta dónde le das valor para mí a un gran comentario que hace Alvin? Hoy todo el mundo está fundamentado su análisis digital en un ERP, ¿sí o no? Sí. Y es un análisis estadístico para mí que te lo puede dar el sistema que tengas, ponle el nombre que quieras y no la inteligencia artificial. Bueno, hay una diferencia importante. El RP, el tan tristemente famoso RP, que lo digo así porque pues todo el mundo se queja de los RPs, no hay uno bueno, ¿verdad? No hay uno que digas, oye, Pero somos usuarios de esa herramienta en todos en lados. todos lados. El tema es Olvídate. que quien alimenta el RP es gente. Y a veces les da miedo llenar, precisamente porque si no, hombre, si lo empiezo a usar al rato me van a correr. Entonces yo mejor me hago mi Excelito y yo se lo presento acá al gerente, ¿no? Sí. Entonces queda en desuso el RP. ¿Qué sucede ahora? Pues el OpenClaw o el OpenAI o lo que tú quieras y mandes le va, al Oracle lo va a alimentar, ¿verdad? Y ahora sí, pues es sí o sí, güey. O sea, tienes que usar el RP porque ya está la inteligencia artificial de por medio. Este, a eso voy con que pues te tienes que engranar. O sea, ya es como si allá cuando inventaron el auto, decir, no, pues yo prefiero mejor todavía a caballo. Y sí, algunos años a lo mejor el caballo era a lo mejor más práctico y te evitabas el estar ahí comprando coches, pero ¿cuánto duró? O sea, la fantasía de seguir a caballo, pues ya ahora pues, es eso, es una fantasía. Ahora es un hobby, O ¿no? sea, sí, ahora sí, es un hobby bastante caro, donde pues te pasean en el caballito y así, ¿no? Ujú. Con la distancia de algunas zonas rurales donde todavía se puede utilizar, pero pues ya no es Ah, lo que quieras, ¿no? claro. Entonces, Ahora, sí, sí, y estoy de acuerdo con lo que comentó Juan Antonio, me dice, te fuiste de 0 a 100, este, pero bueno, si nos vamos de 0 a 100 o paulatino, eh, nosotros los humanos actuales que estamos económicamente activos, que deberíamos de prepararnos para el futuro. Hay que empezar a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial y dominar su uso, porque así como hoy es un requisito para trabajar que tengas una carrera universitaria, que sepas moverle al SAP o al Oracle o al RP que quieras, que sepas moverle al Excel, etcétera. En el futuro será que para poder tener trabajo quiere decir que eres un experto en X herramienta de inteligencia artificial. Eso deberíamos estar haciendo ya hoy los humanos económicamente activos. Yo digo que sí, Alejandro. en sí, o sea, en cierta manera es como donde estoy hoy o donde está mi organización hoy, cómo nos engranamos. O sea, no es lo mismo por ejemplo, imaginemos un fondo de inversiones que va a abrir un negocio nuevo. Entonces, si abre un negocio nuevo, ahí sí, o sea, estás empezando de cero, a lo mejor sí, o sea, si consigues una persona bien buena en el Open Club y le pones sus dos o tres Mac Minis y te va a controlar un montonal de cosas, una persona. Oye, pues un backup, otro. Dos coequiperos, se acabó. Puede ser Claro. en ciertas áreas del negocio o a lo mejor iba a ir increciendo después. Pero en una organización que tiene muchos sistemas legacy y un montón de headcount y donde no está sencillo el tema de, oye, pues corro a 300 personas y pues al rato me mandan el periodicazo, güey. O sea, no está tan sencillo hacer del 0 a 100. Pero entonces, ¿cómo se va engranando? Y ese es el tema pues, de la implementación, ¿no? Hay que seguir los 5 pasos de Turing de Y, implementación. y, y perdón que te interrumpa, pero el riesgo, yo lo sigo viendo latente, ¿no? El riesgo de confiar ciegamente en lo que dice la inteligencia artificial, este, puede, puede seguir siendo latente, ¿no? O sea, este, eh, si la persona no tiene los conocimientos del proceso que está haciendo esta herramienta le va a dar cierto resultado. Si la persona no sabe interpretar ese resultado, si no sabe juzgar si el resultado que está dando la herramienta es el adecuado, pues a lo mejor y cometemos errores garrafales, ¿no? Como el que se Ah, publicó hace unos meses de allá en Australia, ¿no? De esta empresa
enfocó todo un proceso de auditoría a la herramienta de inteligencia artificial y ándale que metió en un montón de problemas ahí No no me acuerdo atinó si a una. una empresa o un gobierno, ¿no? Este, em, creo que es entonces una especie de balanceo, ¿no? Entre el dominio de estas herramientas de inteligencia artificial, pero sí tengo que seguir teniendo conocimiento profundo del proceso que se supone que La están haciendo estas materia, cosas, sí, ¿no? Sí, seguramente. sí, sí. Y ahí es donde yo creo que cabe ya la gimnasia mental de estarlo, ok, valídalo tú también. Y estarte haciendo como quiera abdominales mentales. ¿Por qué? Pues porque nunca sabes si de repente el OpenClaw no le dio la gana jalar, güey. O sea, de repente se cayó el servidor o por decir algo, ¿no? Sí. O hubo un ataque de hacks ahí al OpenAI o vete a saber qué vas a hacer, güey. O sea, si vamos al tema, por ejemplo, de los carros cuando se inventaron, pues, ok, por más chofer y todo, pero si no sabe dónde queda la Ciudad de México, va a llegar al Río Bravo, güey. ¿De qué le va a servir? O sea, agarró el coche y se fue al revés el vato porque no sabía. O sea, también puede pasar ¿Sí? porque no sabe. O sea, sabe manejar, pero no sabe más. O sea, eso tiene que estar también muy, muy claro. Yo lo catalogo en dos hemisferios, Alejandro. Uno, saber discernir en primerísima instancia qué herramienta de AI voy a utilizar para los fines de mi proceso. Y para ello tengo que analizar y estudiar algunas cosas porque pareciera que estamos colocando la inteligencia artificial casi por generación espontánea. Se puso sola y ya se puso a resolverme todas las cosas de mi proceso. Pues no, tuvo que haber inteligencia natural atrás de la inteligencia artificial para encauzar la herramienta a los puntos primordiales de mi propio proceso. Manuel, dijeras tú que ese es el primer paso. Ese es el primer paso. El segundo, o no sé si ponerlo en primero o en segundo, pero el otro paso, el otro hemisferio, es el dominio de tu proceso. ¿Por qué? No sé, para algunos que estudiaron ingeniería, fíjate que le pedí que me sacara cuál es el nivel de correlación que existen entre estas dos variables en este proceso y me dio que existe una correlación exponencial geométrica. Ay, mamacita, ¿y qué hago con eso? Si yo no alimento a esa inteligencia artificial en mi proceso preciso, no vas a saber qué decisión tomar en ese punto, Ujú. ¿sí? Y Sí, entonces dices, y también tendría que saber la persona, oye, ¿hace sentido una correlación geométrica? A lo mejor está mal planteado el prompt, y a lo mejor se equivocó en la ley, ay, güey, porque sí se equivoca, o sea, si no claro, sabe, ¿cómo que correlación geométrica si pues, siempre es lineal, güey? O sea, ya de ahí empieza a lo mejor la persona a ver, no, espérame tantito, necesito validar, necesito repasarlo también, los datos que le metí y que le pedí y qué pasó aquí, a lo mejor el motor que utilicé de AI no era el correcto. o no escogí bien la herramienta, todavía no la interpreto bien. Y así me puedo ir a cualquier ejemplo de un estado de resultados y me puedo ir a cualquier evento de correlación en una investigación científica de no sé qué cosa. Y entonces dices, oye, y todavía le falta entonces cierto elemento que ha campeado ahorita en el podcast de la inteligencia natural humana. Claro, desde el input y la interpretación del output tiene mucho que ver hoy por hoy todavía el ser humano. Entonces, pero de que nos va a presionar a tener una mejor conciencia de lo que estudiamos en la universidad, en la escuela, en el tecnológico, donde hayas estudiado, ¿sí? Y además de empezar a dominar, sí, la herramienta de inteligencia artificial, porque tengo que juntar estos dos elementos, porque para mí es una herramienta más sumamente veloz, sumamente quizá precisa, etcétera, pero sigue siendo una herramienta para tomar mis acciones y decisiones. Manuel, tocas un tema para mí trascendental que Alejandro debería de ser
un tema de un podcast el día de mañana. El día de mañana, y ya no un día muy lejos, en las universidades nos van a tener que enseñar a los muchachos a manejar la inteligencia artificial, Sí, por supuesto. ¿no? O sea, ahorita le estamos apostando que tú tienes que entender Ujú, el estudiante de hoy, ujú. pero el estudiante de 5 años debe ser ya un maestro en el uso, en el manejo, en el efecto y las consecuencias, cosas que el estudiante de hoy no tiene, Alejandro. Claro. Y que, y que Y van a tendremos seguir, que, perdón. perdón, tendremos o tendrán que desarrollar mucho más la habilidad de conclusión, de deducción, de síntesis, este, que, híjole, hoy por hoy nos ha estado costando un buen esfuerzo lograrlo con la fuerza laboral, ¿no? Y déjame ponerlo todavía más difícil, Alejandro. Ejecutivos y directivos como tú, en la posición que tienes, Ujú. en el despacho que manejas, tiene que hacerlo antes. Sí, por Por supuesto. supuesto. Pero yo tengo una pregunta aquí. ¿Qué tanto valor tiene o preámbulo? Es decir, nosotros sabemos que cuando empezaron a salir las miles de aplicaciones para el sistema iOS, para el iPhone, ¿no? Una forma de aprender fue jugar y ver qué tanto pudiera ayudar una aplicación. Esto se aplicaría a herramientas de AI también. Para mí sí. Yo creo que sí, porque la tendencia es irlas haciendo intuitivas. Sí, Eh, ¿qué tan autodidacta es el tema del AI? Bastante. Yo pienso que bastante porque la misma herramienta Lleva. te va ayudando y le vas preguntando y te dando los pasos. Sí, sí, eso sí. El Así día que de estoy hoy, salvado. de hecho, sí, sí es entretenido porque tú le preguntas, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Esta función que quiero automatizar, contigo, ¿cómo le hago? Y te va diciendo, estos son los pasos que puedes seguir. Puedes pasarte al módulo de Cowork, por ejemplo, en el de Anthropic. Pero ese knowledge, ese know-how está ahí. Imaginemos que es como un Google 2. O sea, acuérdense cómo cuando empezó Google. Pues pregúntale al Google, ¿no? Google it, como decían o dicen todavía en Estados Unidos, ¿no? Ahora este Google nuevo, esta continuación de esa facilidad de preguntarle algo al Internet, pues está más sencillo de utilizar que el Google, porque el Google pues te arroja en la primera, pues, la pelea está en la primera página, ¿no? Ujú. Así con lo que está en la primera página, normalmente. Y acá ya te compila mucho más. O sea, la forma en cómo te ordena y te presenta la información es más avanzado. Por eso el aprender de una AI está padre, está muy bien. mi conclusión es que si piensas o pensabas en que te ibas a escapar de ponerte a estudiar, No, estás en el error más grande del mundo, no. ¿sí? Es una evolución, a mí me gusta esa palabra, es una evolución que trae consigo una serie de situaciones, pero que de las partes básicas del conocimiento, de tu proceso, de lo intrínseco, de los sucesos que están aconteciendo en tu proceso, no te los vas a quitar. Tienes que interpretar, tienes que alimentar, tienes que saberle preguntar, tienes que saber escoger la herramienta correcta del AI, etcétera. Y eso, por más intuitivo, pues tienes que ponerte a estudiar. Por eso nos clavábamos en el iPhone o en lo que fuera, pues para aprenderle, ¿Cómo a ver, y usarlo? aquí cómo le mando el mensaje, y aquí qué significan las dos palomitas azules, etcétera. Lo fuimos aprendiendo lo más intuitivo posible, pero lo fuimos captando, lo fuimos Manuel, incorporando. yo lo diré de una forma muy práctica. Debemos de estar presentes.
Mucha gente con la nueva tecnología se perdió por estar ausente. Así es. No quiero Es, poner términos catedráticos. Clave. Eso, lo que acaba de decir es clave, clave, clave. estoy de acuerdo al 1000% contigo. O Y sea, otra de las ahorita que platicábamos al respecto, me nace la inquietud, porque en nuestros capítulos anteriores hemos hablado de motivación, de reconocimiento, positivo, negativo. Abre este tema de depositar en máquinas, en software, algunas tareas, pues abre este tema a que se tiene que adaptar, ¿no? Los sistemas de reconocimiento, los sistemas de motivación tendrán que adaptarse. Quizá algunas personas han de decir, ay, pues con ganas, ya me ahorré el sistema de bonos porque estas cosas van a decidir más rápido, van a decidir mejor que al ejecutivo que le tengo que pagar el bono, ¿no? Pero pues también te pongo la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si las deducciones y lo que concluye esa máquina está equivocado? Y te fuiste por el camino equivocado y te hizo perder dinero, ¿no? ¿A quién, contra quién vas a ser responsable? ¿A quién le vas a dar el reconocimiento negativo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que tendrá que abrirse en su momento, porque indudablemente va a tener que seguir existiendo un humano atrás. Y como bien lo decimos, ese humano tiene que tener ese poder de deducción, ese poder de análisis para concluir si lo que está haciendo o no el equipo es lo correcto. Eh, pues muy bien, señores, se nos agota el tiempo. Yo creo que este tema de inteligencia artificial está tan interesante, tan nuevo, que bueno, muchas cosas están por descubrirse, por que vayamos definiendo en el mercado laboral. Quiero agradecer a ti que nos escuchas, eh, el tiempo que nos prestaste, Juan Antonio, Manuel, Meni, Alvin, muchas gracias por el tiempo del día de hoy. Esperamos que te haya servido este capítulo. Y nos vemos la próxima semana con otro contenido más de cómo enfrentar un mundo nuevo. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Gracias. gracias, Luego. Hasta Alejandro. luego.